Si alguna vez huiste despavorido de una cosa o situación que al resto de la humanidad le parece inofensivo, entenderás lo que es vivir con un miedo irracional. Asustarse con una serpiente, la altura o incluso con los payasos puede tener alguna explicación lógica, pero hay objetos y situaciones que producen tanto temor que no terminamos de entender. Así que estas son las 10 fobias más raras que te costará creer que existen. Número 1. Crometofobia. Hay quienes lo aman, otros dicen no necesitarlo, y hay una categoría especial que le teme. Sí, el dinero. Aunque sea difícil de entender, hay personas que sienten un persistente e injustificado miedo al dinero y a los valores de la capital. Las personas que padecen esta extraña fobia, que también se denomina crematofobia, desarrollan igualmente el temor no solo a la idea del dinero en abstracto, sino físico, porque ven en billetes y monedas una fuente de infección al pasar de mano en mano. Número 2. Clinofobia. Llegó la hora de ir a la cama, pero un momento, ¿a la cama? Si padeces clinofobia, con seguridad ese momento será muy angustioso. Según explicaciones de los psicólogos, el miedo de ir a la cama está relacionado con problemas del insomnio. La asociación que se produce entre el hecho de irse a la cama y no poder dormir provocaría en este caso el estado de activación o ansiedad ante dicha conducta y por tanto la evitación de la misma. Además, en ocasiones se debe al miedo que sienten que les ocurra algo mientras están durmiendo, ya sea morir, ser atacados o que entre alguien a robar. A pesar de que nunca han vivido uno de estos episodios, los clinofóbicos sienten ese miedo irracional que les impide ir a dormir cuando llega la hora de acostarse. Muchas de estas personas acaban quedándose dormidas en el sofá, sin darse cuenta y rendidas por el sueño y el cansancio. Número 3. Optofobia. ¿Te imaginas despertar todos los días con miedo? Eso suele ocurrir con las personas que temen abrir los ojos. Quienes la padecen sufren miedo al abrir los ojos en determinadas situaciones. La más común es, por ejemplo, al ver una película de terror. Pero hay casos más complicados como el de aquellas personas que tienen fobia al abrir los ojos cuando se despiertan. Esta reacción surge de la necesidad de adaptarnos a los estímulos de nuestro entorno. Es decir, son las emociones las que desencadenan este tipo de reacciones oculares para aprovecharse de la luz dependiendo de cada situación. De manera que las emociones aparecen antes del que el cerebro procese la amenaza. Número 4. Fobia esfinteriana. Hay un hermoso día, pero prefieres quedarte en casa. Te aterra solo la idea de pensar que en esa selva de asfalto vas a necesitar ir al baño y no alcanzarás a llegar a tiempo. Las personas que sufren esta fobia tienen miedo de salir de casa porque van a tener necesidad de ir al lavabo y no les va a dar tiempo a llegar o no van a tener acceso a él. Número 5. Nomofobia. Este miedo está en aumento y algunos se sentirán identificados. Pasa cuando sales de casa y te das cuenta de que algo falta en tus bolsillos. Entras en pánico y luego respiras. Olvidar tu celular o solo la idea de quedarte sin señal produce nomofobia. El nomofóbico enloquece ante la imposibilidad de contactar con cualquier persona en cualquier momento, allí donde se encuentre. No se aplica únicamente a los usuarios de smartphones. Si bien es cierto que los antiguos teléfonos móviles no generan entre nosotros tanta adicción al no ofrecer posibilidad de navegación, ya que se ha trasladado el grueso de la actividad comunicativa de nuestros cercanos a la mensajería instantánea. Según las estadísticas, los usuarios de smartphone consultan sus teléfonos una media de 34 veces al día. Los síntomas de este trastorno son sensación de ansiedad, taquicardias, pensamientos obsesivos, dolor de cabeza y dolor de estómago. Según los expertos, el nomofóbico suele ser una persona insegura y de baja autoestima. Las mujeres son quienes más la padecen, dado que su estructura cerebral les procura mayor necesidad comunicativa y necesidad afectiva que a los varones. En cuanto a la edad, la nomofobia suele darse en mayor medida en adolescentes. Número 6. Enofobia. Te sorprenderá que haya personas que sientan pánico y repulsión por el vino. Si el miedo irracional hacia el vino es otra de las fobias más raras y para lo que difícilmente se encuentra una explicación u origen, las personas que sufren esta fobia no pueden estar en lugares donde se almacenan vino o donde están otras personas consumiendo esta bebida. Número 7. Triskaidofobia.
Es el miedo sin mesura hacia el número 13, cuya creencia está extendida que hace desaparecer la planta 13 en algunos ascensores o las habitaciones con el número de la mala suerte en hospitales y hoteles. Su origen no está demasiado claro, si bien podría hallarse que 13 fue el número de personas que compartieron la última cena, o en que la Biblia define en el capítulo 13 del Apocalipsis a una bestia salvaje que inspira horror. Número 8. Onfalofobia. Hay partes del cuerpo que pueden resultar tan inofensivas como aterradoras, al menos para quien padece un miedo irracional, como la onfalofobia, el miedo a los ombligos. Quienes lo experimentan ven limitada su vida cotidiana en acciones tan simples como quitarse la ropa o acudir a lugares de tipo playas o piscinas en los que los ombligos quedan al descubierto, pues el temor es provocado tanto por el propio como por los ajenos. Sus síntomas físicos surgen como respuesta al miedo fóbico que los ombligos producen como consecuencia del aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo del cerebro, y sus manifestaciones varían significativamente de una persona a otra. Número 9. Catisofobia. Tomar asiento, bueno, no gracias. Me gusta estar de pie. Puede ser una respuesta común de las personas que padecen catisofobia. El miedo a sentarse. Los psicólogos han encontrado posibles causas. Por ejemplo, en personas que han sido obligadas a sentarse sobre objetos agudos o calientes a modo de tortura. Otros ejemplos son mientras existe alguna situación de rehenes y son obligados a estar sentados mientras los victimarios amenazan con armas y demás. Y si es desde la infancia, puede deberse a algún castigo cruel que se le haya implementado al niño y haya quedado traumatizado desde entonces. Número 10. Tanatofobia. En el lenguaje griego, la palabra tanato se refiere a la muerte, y phobos significa miedo. Por lo tanto, la tanatofobia se produce como miedo a la muerte. Tener algo de ansiedad sobre la muerte es una parte totalmente normal de la condición humana. Para algunos, pensar sobre su propia muerte o el proceso de morir puede causar ansiedad o miedo intenso. En su forma más extrema, estas sensaciones pueden hacer que la persona dejen de realizar sus actividades diarias o hasta abandone sus hogares. Sus miedos se enfocan en cosas que pueden causar la muerte, como la contaminación u objetos o personas peligrosas.